En primer lugar, muy amables a estar todos a esta hora tan vespertina y seguro que tienen mucho trabajo que hacer, pero les agradecemos enormemente que, bueno, pues que nos escuchen lo que les vamos a contar. Gracias a la Fundación Pluralismo y Convivencia por contar con nosotros una vez más. Nuestra sesión va a ser muy sencilla, muy didáctica, puesto que somos profesores y la hemos enfocado como si fuera una clase y ustedes nuestros estudiantes, además insultantemente jóvenes. Así que desde esa perspectiva yo me voy a encargar de ofrecerles una panorámica muy sencilla de lo que, bueno, pues es en nuestro país, España, la normativa relacionada con la libertad religiosa de una manera, como digo, muy sencilla. Y luego la segunda parte la impartirá el profesor Rodríguez Blanco y estará, bueno, pues más relacionada con casos prácticos que les pueden venir muy bien. Todo eso, por supuesto, ya se lo comentará también Puerto, también a quien le agradecemos la invitación. Pueden ustedes luego consultar lo que ustedes estimen conveniente a través del correo que les vamos a dejar. Bien, saben ustedes, porque los palpan ustedes en el día a día, los ayuntamientos, los municipios, son los que, pues al igual que los tribunales inferiores, los tribunales menores, son los que van palpando poco a poco el devenir de sus ciudadanos. Ustedes saben que el marco general en el que hay que enmarcar, nunca mejor dicho, la libertad religiosa es la Constitución de 1978. En ese texto fundamental hay un artículo clave, que es el artículo 16. Ese artículo, el 16, nos viene a decir que todas las personas, individuos y las comunidades a las cuales puede formar parte, pues se les reconoce, se les garantiza el derecho a la libertad religiosa que engloba, ojo, el derecho a creer, a no creer, que eso también es muy importante, y el derecho también a estar en duda. Es decir, que el artículo 16, por contra de lo que piensan muchas personas, protege tanto a la persona que adopta una postura de fe ante el mundo, a aquella persona que adopta también una postura contraria, una persona atea, por ejemplo, e incluso también a esas personas agnósticas que dudan. En ese sentido, es un artículo holístico, por así decirlo. Pero no solamente a esas personas, sino también a los grupos en los que esas personas se integran. Los grupos como tal tienen también una serie de derechos y obligaciones. La libertad religiosa como derecho fundamental, pues tiene esa parte de titularidad individual de la persona, pero una titularidad también por parte del grupo al que pertenece, que comúnmente conocemos como confesiones religiosas. Ese artículo, que está estructurado en 3 apartados, el primero de ellos ya me he referido, por un lado ese reconocimiento de la libertad religiosa a la persona y el grupo, que también va acompañado, por supuesto, de límites, porque debemos recordar que todo derecho fundamental está sometido a límites, en este caso la libertad religiosa tiene como límites uno que se llama orden público. El orden público español está integrado por 3 grandes elementos, que son la salud pública, la seguridad pública y la moral pública. Ejemplos prácticos de esto, bueno, pues, por ejemplo, una persona, en este caso, que vaya ataviada con un burka, bueno, pues que le impida la visibilidad del rostro, lógicamente no podrá pasar nunca por un arco de seguridad de un aeropuerto, porque frente a su libertad religiosa hay algo superior, en este caso, que es la seguridad pública, y por tanto, pues tendría que ir a un rincón y destaparse ante, bueno, pues ante una señora para que dé fe de que esa persona dice ser quien es. Otro ejemplo práctico de cómo opera el límite del orden público con respecto a la salud, pues por ejemplo, cuando un grupo religioso, imagínense que entre su ritual obligara a tomar drogas a sus adeptos, por ejemplo, pues ahí cedería la libertad religiosa frente a un elemento que está por encima, que es superior, que es la salud pública. Y otro, por ejemplo, algo que a lo mejor les suena a ustedes más, aquellas confesiones religiosas que admitan la poligamia, por ejemplo, en determinados países, pues se admite la poligamia. Ese derecho, como tal, a contraer matrimonio con varias personas de distinto sexo, en ese sentido, pues chocaría con el orden público español, en concreto con la moral pública, y amén de ser un delito penado por el Código Penal. Por lo tanto, hay que dejar claro que la libertad religiosa como derecho fundamental, con todas sus garantías, está sometido, por supuesto, a límites. Ese mismo artículo 16 nos dice en su apartado 2 que nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Eso significa que yo no estoy obligado a declarar, pero tú, si quieres, estás con tu derecho a preguntarme. Otra cosa es que yo te lo quiera decir o no. ¿Qué significa? Que en determinadas cuestiones, en determinadas situaciones, si yo quiero alcanzar otro derecho, tendré que decir, por ejemplo, de qué religión soy. Porque, por ejemplo, y ya lo explicará a lo mejor el profesor Rodríguez Blanco, habrá situaciones en las que yo como empresario
tendré que saber de qué religión eres porque el puesto de trabajo requiere ciertas condiciones o ciertas actividades que si yo a priori no sé que van en contra de tu religión, pues lógicamente pues no van a ser el mejor caldo de cultivo para que tú desarrolles tu, tu labor empresarial o laboral en este caso. Y por último, el artículo 16, en el apartado 3, nos habla de que los poderes públicos van a tener una relación de cooperación con los grupos religiosos que se puede articular, por ejemplo, a través de acuerdos de cooperación, es decir, una normativa pacticia, una normativa que se crea entre el grupo religioso y el poder público. Hay pactos que ahora veremos que existen en España con grandes confesiones religiosas. Y en ese artículo 16, que es fundamental, que es el básico, por supuesto, y yo considero que uno más importante que eso para los ayuntamientos y municipios, para mí es el artículo 9, apartado 2. Saben ustedes que la libertad religiosa como tal es un derecho que su desarrollo corresponde al Estado. Pero, sin embargo, es un derecho transversal, por así decirlo, que va salpicando en muchos factores, en muchas partes. Y una gran parte la tienen ustedes, los municipios. Porque, por ejemplo, todo lo relacionado con los aspectos, por ejemplo, de la muerte, relacionados con la muerte, los cementerios son competencia municipal y que duda cabe que hay una parte importante dentro de lo que es la muerte, está la simbología religiosa como tal. Otra parte también importante son los lugares de culto, que mucho tienen que decir también los municipios. Pero qué duda cabe que a pesar de que ustedes no tengan competencias normativas como tal sobre la libertad religiosa, porque es una competencia estatal, sí que tienen grandes competencias ejecutivas. Y para mí lo importante dentro de esa ejecución, de lo que tienen ustedes que hacer, lo importante es que lo hagan siempre viendo que la libertad religiosa es un derecho fundamental igual que el resto de derechos fundamentales. Yo me canso de decir a mis estudiantes que para ser un buen jurista hay que respetar, sobre todo jurista y luego ciudadano, todos los derechos fundamentales. No hay derechos fundamentales ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Yo cuando entro a las aulas o cuando estoy en mi despacho de aquí de la facultad, yo no me puedo quitar mis kilos, yo no me puedo quitar mis arrugas, yo no me puedo quitar mi edad, pero tampoco, y no es que no quiero quitármela, no me puedo por qué quitar mi creencia, mi convicción, siempre y cuando no la trate de imponer a los demás. Por lo tanto, la libertad religiosa parece que siempre es algo visto, la religión, como algo de gente mayor, como algo de gente que, bueno, pues que está pasada de moda, y sin embargo, afortunadamente, dentro de, bueno, pues desde hace algunos años, movidos por ejemplo, pues por la inmigración, también por los conocimientos que nos ofrece Internet, porque con un simple clic podemos conocer, bueno, pues formas de pensar de otros mundos. Como digo, gracias a todo ello, vivimos dentro de una diversidad religiosa. Y esa diversidad religiosa es la que ustedes tienen también entre sus ayuntamientos y su función corresponde a los poderes públicos, artículo 9, apartado 2, promover las condiciones para que ese derecho y todos los fundamentales, pero ese derecho el que estamos hablando sea real y efectivo. Es decir, que no quede en papel mojado. En nuestra Constitución no es una Constitución programática, como eran las del siglo XVIII, no es un panfleto político, sino que trata de dar solución real a todo lo que allí se proclama. Por lo tanto, la libertad religiosa no tiene que quedar, como digo, en algo teórico, sino en algo práctico. ¿Qué puedo hacer yo con el ayuntamiento si me viene una señora o tengo un empleado que utiliza una simbología religiosa? ¿Le digo que se lo quite? Pues ya veremos. O no. ¿O qué puedo hacer? Es decir, hay que promover. Texto constitucional importantísimo y, por supuesto, el artículo 14, que nos habla de la igualdad y la no discriminación. Dentro de los elementos, por así decirlo, no es una enumeración cerrada, es una enumeración abierta. Dentro de los elementos por los cuales una persona puede ser discriminada, se encuentra el elemento religioso, amén de otros muchos. Bien, pasando ya del tema de la Constitución, lógicamente todo derecho fundamental en España se desarrolla a través de un tipo de normas que se llaman leyes orgánicas. Ustedes saben que cuando oigan la palabra orgánica, entre otras cosas, es que está desarrollando, está haciendo más extenso un derecho fundamental. En este caso, la libertad religiosa fue desarrollada en un año muy temprano, justo al año de promulgarse la Constitución, por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 1980. Es una ley muy, muy breve, de tan solo 8 artículos, pero qué bien hechos, qué 8 artículos tan bien hechos, que de momento ha habido atisbos, no ha sido modificada. Y como muy bien dice siempre el profesor Rodríguez Blanco a sus estudiantes en clase,
es una ley tan corta porque es una ley de libertad realmente. A veces esas leyes tan extensas, con tantos artículos que regulan absolutamente todo, pues digamos que nos cierran. La ley de libertad religiosa tiene 8 artículos, pero muy bien escritos para que pues haya una total libertad. Dentro de esa ley orgánica de libertad religiosa nos interesa porque ahí sí que se desgranan cuáles son los derechos que tú como ciudadano creyente tienes y también los derechos que tiene tu grupo al que perteneces. Entre ellos, entre esos derechos, así lo dice el artículo 2, está el derecho, pues a tener una religión, cambiar de religión, conmemorar las festividades religiosas, importantísimo como tal, y aunque no lo dice expresamente, a vestirse conforme a pues la indumentaria de naturaleza religiosa, la simbología religiosa, por supuesto que sí, a celebrar ritos matrimoniales según la religión, el derecho a ser enterrado según la religión a la que uno pertenece, es una lista, repito, al igual que la del artículo 14, no es una lista cerrada, es una lista abierta. La libertad religiosa es poliédrica, tiene muchas manifestaciones. Lo importante es conocerlas. Lógicamente, repito, siempre y cuando no choquen con respecto al orden público, eso sí. Importante también dentro de la ley orgánica, los límites de los cuales hemos hablado, y también en los derechos que corresponden, la titularidad que corresponde a los grupos religiosos como tal. Derecho, por ejemplo, a crear lugares de culto. Derecho, por supuesto, también a manifestar externamente la religión a través, no sé, de celebraciones. Por supuesto, ustedes como ayuntamiento, pues también tendrán, pues que dan permiso, pues para celebrar algunas fiestas, algunas festividades relacionadas con la religión. Todo eso está regulado en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Si se dan cuenta, vamos de lo más a menos. Vamos, texto constitucional, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, y luego a continuación va a haber una serie de leyes ordinarias, que no es que no tengan importancia, pero pues no tanta como la Ley Orgánica, pero importante y no me quiero olvidar es algo que es muy típico también y que proviene del acervo de la Iglesia Católica, que es la normativa pacticia, es decir, la normativa bilateral, aquella que se pacta entre dos sujetos. Por supuesto, conocerán que el Estado español firmó allá en el año 79 una serie de acuerdos entre la Iglesia Católica, representada en este caso por la Santa Sede, con el Estado español. Son los acuerdos, en este caso, del año 79, son 4, y allí, en esos artículos, en esos acuerdos, mejor dicho, aparece pues toda la descripción que la Iglesia, desde un punto de vista jurídico, quiere tener. Por ejemplo, celebración de festividades, enseñanza de la religión, etcétera, etcétera. Como ese tema está ya más que superado, a mí sí que me importa que tengan ustedes en cuenta que hay otras confesiones que tienen desde el año 92 pactados unos acuerdos con el Estado español. En concreto son las religiones evangélicas, la judía y la musulmana. Ese tipo de pactos, como digo, del año 92, se realizaron con una serie de federaciones que se hicieron de manera exprofesa para firmar esos acuerdos, y por las siglas son FEREDE, que le suenan a ustedes, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Con esas 3 federaciones, que engloban, a su vez, pues muchas iglesias evangélicas, muchas comunidades judías y muchas comunidades, en este caso, islámicas, firmaron esos acuerdos de cooperación que, entre otras cosas, pues en ellos, en sus artículos, se recogen cosas tan variopintas como, por ejemplo, que dentro de los evangélicos se encuentran los adventistas del séptimo día, cuyo día de precepto es el sábado, al igual que algunos judíos ortodoxos. En este sentido, para realizar oposiciones, que normalmente en España se realizan los sábados, normalmente, pues en ese acuerdo, como digo, con la FEREDE, hay un artículo que establece la posibilidad de que ese día, si coincide con un día sagrado para ellos, un día de precepto, de observancia, puede ser modificada la fecha de realización del examen, en este caso, de la oposición pública. En ninguno de los acuerdos, ni siquiera de la Iglesia Católica, se habla de la simbología religiosa a través de símbolos, ni siquiera tampoco a través de vestimenta. Pero, sin embargo, aunque no parezca expresamente, sí que se puede sonsacar, sí que se puede, en este caso, dilucidar del artículo 16 que las personas pueden ir ataviadas, en este caso, con una simbología religiosa.
Habrá que diferenciar, lógicamente, el ámbito privado del ámbito público, que es muy distinto, y habrá que ver en el país en el que estamos. Hay países cuya neutralidad, no olvidemos que los poderes públicos, como el que ustedes están como ayuntamiento, tienen que ser neutrales, y eso lo dice el artículo 16.3, neutrales. La neutralidad puede ser entendida de muchas maneras. Una neutralidad inclusiva, una neutralidad excluyente o una neutralidad intermedia, por así decirlo. Francia es un claro ejemplo de neutralidad excluyente. Los poderes públicos somos neutrales. Por lo tanto, fuera todo lo religioso. Bueno, pues a mi modo de ver, bueno, es algo que forma parte de la República Francesa, pero a mi modo de ver es una neutralidad totalmente excluyente. Yo prefiero, por ejemplo, en este caso, más la española, que es una neutralidad intermedia, pero espero que con el paso del tiempo sea más inclusiva, porque aunque una persona sea funcionaria como tal, bueno, pues en ciertas ocasiones, si por ejemplo no está de cara al público, bueno, pues puede portar simbología religiosa. Es una opinión personal absolutamente mía como tal. Dicho esto, acuerdos de cooperación importantísimos, tenerlo en cuenta cuando tengan ustedes algún problema. Pero no solamente dentro del ámbito español, sino que saben ustedes que nosotros formamos parte del Consejo de Europa y también de la Unión Europea. Consejo de Europa y Unión Europea son organizaciones internacionales que una de ellas, la Unión Europea, se dice que es de integración. La Unión Europea, saben ustedes que nació en sus inicios como una organización con fines exclusivamente económicos, pero que con el paso del tiempo, ojo, hay muchas sentencias que emanan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya están regulando, por así decirlo, derechos fundamentales y entre ellos el de libertad religiosa. Importantísimo, además, esa postura que está adoptando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplica, entre otras cosas, una normativa fundamental que, al igual que la nuestra es la Constitución española, en el ámbito de la Unión Europea es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2010. Unión Europea, 27 Estados miembros, Organización Internacional de Integración, que significa que si yo formo parte de la Unión Europea, voy cediendo parte de mis competencias a ese órgano supranacional que está por encima de las naciones para que en ciertas cuestiones actúe en nombre propio, en nombre de España, de Francia, etcétera, etcétera, de los 27 Estados miembros. Cosa distinta es el Consejo de Europa, del cual forman parte 47 Estados miembros. El Consejo de Europa es una organización ya no de integración, sino de cooperación, que lucha, entre otras cosas, por la realización de los derechos fundamentales. Les sonará a ustedes segurísimo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese tribunal forma parte del Consejo de Europa, que aplica, en este caso, una norma básica, fundamental, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, tienen un acervo magnífico de sentencias relacionadas con la libertad religiosa que van marcando una línea en la cual España pues tiene que ir siguiendo, en ese sentido, en la libertad religiosa. Bien, repito, Constitución española, Ley Orgánica de Libertad Religiosa, acuerdo con los grupos religiosos y, por último, también, y hay que tener en cuenta, todo lo relacionado con la normativa y, más que normativa, con la jurisprudencia que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y yo, como quiero ser justamente puntual, cedo ahora la palabra al profesor Rodríguez Blanco, que les traerá algunos ejemplos prácticos de lo que yo les acabo de comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Pluralismo y Convivencia por esta iniciativa y por darnos este espacio a Isabel y a mí para poder tratar de aportarles en la medida de nuestras posibilidades pues, datos y elementos que a ustedes les sean útiles en su día a día. Quería también felicitarles por formar parte del proyecto Municipios por la Tolerancia, algo que nos parece fundamental porque los municipios, como decía Isabel, tienen mucho que decir para garantizar la libertad religiosa en nuestro ordenamiento jurídico en temas como cementerios, lugares de culto, mataderos y sacrificio ritual de animales, días festivos, etcétera, etcétera. Hoy nos centramos en un tema muy concreto, que son las relaciones laborales en la administración local desde la perspectiva de la libertad religiosa.
Y yo quería comenzar con un dato que quizás es un dato transversal de carácter general, pero que me parece muy relevante, y es que ustedes, como también decía Isabel, como ayuntamientos son administración pública. Y como toda administración pública en nuestro país, tiene una obligación de neutralidad. Nuestra Constitución, en el artículo 16.3, dice que somos un Estado aconfesional, y eso implica que todas las administraciones públicas tienen un deber de neutralidad ante las manifestaciones de religiosidad. ¿En qué se traduce eso en su caso? Y si hablamos desde la perspectiva de las relaciones laborales, que todas las empleadas y empleados públicos del ayuntamiento, en el ejercicio de sus funciones ante la ciudadanía que llega al ayuntamiento a realizar gestiones o actuaciones, tienen que adoptar un deber de neutralidad sin discriminación de ningún tipo por razón de religión. Y eso, que forma parte pues, de las obligaciones que uno tiene en el desempeño de sus funciones, de las funciones propias de su puesto de trabajo, es algo esencial que ustedes deben tener en cuenta. Todo trabajador de una administración pública tiene ese deber de neutralidad ante las manifestaciones de religiosidad. Pasando ya a la perspectiva propia de ustedes como institución pública que contrata personas bien en el régimen laboral, como tendrán muchos trabajadores y trabajadoras, o bien no contratación, sino nombramiento de funcionarios en su institución municipal, que será además la regla general en muchos casos, tener personal funcionario y no personal laboral. Y también tienen que tener en cuenta que es un aspecto fundamental que seguro que tienen a través de la contratación pública pues muchos servicios externalizados o muchos medios propios como empresas públicas o fundaciones públicas, ¿no? Todo lo que vamos a comentar aquí afecta no solo a lo que son directamente personal trabajador del ayuntamiento, bien funcionario, bien laboral, sino también a todo el personal de los medios propios o de las entidades que desarrollen servicios para el ayuntamiento a través de la contratación pública. Creo que allí también habría que tenerlo en cuenta. El marco normativo que se nos aplica, como ha explicado Isabel, está muy claro. Por un lado, el derecho fundamental de libertad religiosa, que es un derecho fundamental de toda persona, que es un derecho que no solo comporta creer lo que uno quiera, sino el derecho a manifestar las creencias y a comportarse de acuerdo con ellas. Y ustedes, los ayuntamientos, como empleadores de su personal, tienen que garantizar esa doble dimensión de la libertad religiosa. Creer lo que la persona quiera y el derecho a manifestar las creencias y a comportarse de acuerdo con ellas. Y en segundo lugar, el segundo elemento es la garantía de la no discriminación. Nuestro ordenamiento jurídico, por exigencia del derecho de la Unión Europea, ya desde el año 2003, de manera muy clara, garantiza, tanto en el ámbito del empleo público como en el ámbito del empleo privado, que las personas no serán discriminadas ni de forma directa ni de forma indirecta por razón de sus creencias religiosas. Partiendo de esta base, yo les quería poner tres ejemplos concretos de tres casos reales. Uno del año 2002, ya muy antiguo, otro del año 2015 y otro muy reciente del año 2023. El primer año, el del año 2002, me parece muy significativo y que además es un ejemplo de muy buena práctica, es un ejemplo paradigmático. Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, por tanto un caso que afecta a nuestro país. Un empleado de una empresa municipal, concretamente un conductor de la empresa municipal de transportes, un conductor de autobús. Este señor era de religión judía y lo que quería y solicitaba era ir a trabajar, ir a realizar sus funciones de conductor llevando una kippah en la cabeza, llevando la cabeza cubierta conforme a sus creencias religiosas. La normativa municipal establecía expresamente que no se podía aportar ningún símbolo religioso. En particular, los conductores de autobús pues, no podían llevar nada en la cabeza, ni gorras, ni cascos, ni ningún aspecto. El trabajador insiste en ir a trabajar llevando la kippah, este símbolo religioso, le abren un expediente, le sancionan
y acude a la jurisdicción social. El caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, el cual le da la razón al trabajador. Año 2002, ya estamos en un contexto que por supuesto ya tenemos la libertad religiosa garantizada desde la Constitución de 1978, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, los acuerdos con las minorías religiosas de 1992, ya está en vigor la normativa comunitaria que garantiza la no discriminación directa e indirecta en el ámbito del empleo, tanto en las relaciones privadas como en las públicas. Y lo que nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares es que el hecho de que esta persona lleve la cabeza cubierta no le impide desempeñar su cometido laboral, conducir el autobús, ni tampoco está reñido con la neutralidad de la empresa pública municipal, porque él no hace ningún proselitismo ni trata mejor a las personas de una religión que a las personas que carezcan de religión, simplemente está acreditado que él lo que está haciendo es manifestar su derecho de libertad religiosa, un derecho reconocido constitucionalmente, no opera ninguno de los límites del derecho fundamental a los que se refería la profesora Isabel Cano, y por tanto procede lo que llamaríamos técnicamente, que es una construcción del derecho norteamericano y del derecho canadiense, una acomodación razonable. Hay un reglamento de régimen interno del ayuntamiento que prohíbe portar símbolos, gorras o elementos que cubran la cabeza, pero en este caso es posible una excepción por razones de libertad religiosa porque esa norma de carácter general causa un perjuicio de forma indirecta a este concreto trabajador. Me parece que esta es una sentencia de la que podemos extraer enseñanzas muy claras y pautas de actuación que han de seguir todos los empleadores públicos en nuestro país. El otro caso es un caso del Tribunal Supremo Español del año 2015, 6 de julio de 2015. En este caso se trata de una mujer, no afecta a un ayuntamiento, afecta a una administración autonómica, es una profesora de religión adventista del séptimo día que se presenta a un proceso selectivo. Aunque el caso no es de un ayuntamiento, esto a ustedes se pueden ver en esta tesitura con mucha frecuencia, bien porque convoquen un proceso selectivo de cobertura externa o una oposición, o bien porque convoquen pues, un concurso interno o una promoción interna. En este caso, se convoca una prueba concreta dentro del proceso selectivo para un sábado y esta persona solicita al tribunal un cambio en la fecha, bien en general o bien solo para ella, el poder realizar ella la prueba otro día, porque dice que conforme a su religión, ella el sábado no puede realizar ninguna actuación. El tribunal le dice que no por cuestiones organizativas, ella acude a los tribunales y el Tribunal Supremo le da la razón. Ya desde 1992, el acuerdo al que se refería Isabel, que suscribió el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, prevé expresamente el derecho a un cambio en la fecha de las pruebas selectivas. Y el Tribunal Supremo, en esta sentencia del año 2015, ya deja muy clara la obligación de las administraciones públicas de acceder a estas peticiones de cambios de fecha en los procesos selectivos, salvo que haya una causa justificada que lo impida, pero esa causa se tiene que acreditar de manera fehaciente y la carga de la prueba corresponde a la administración. Es muy difícil que haya una causa justificada que lo impida. En la jurisprudencia encontramos casos como que a personas pues se las deja en una habitación de hotel aisladas para que no haya ningún tipo de filtración de la prueba y se les hace el examen otro día, o diferentes alternativas. Saben ustedes de sobra, seguro, si aquí tenemos personas que son de departamentos de recursos humanos, que en todo proceso selectivo pues está previsto, es obligatorio realizar adaptaciones, por ejemplo, por razón de discapacidad o por otro tipo de circunstancias, la circunstancia religiosa, el elemento religioso se ha de tener en cuenta porque tanto la normativa como la jurisprudencia de nuestro país así lo exigen.
Y el tercer caso que yo les quería traer a colación es una sentencia bastante reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que afecta a un ayuntamiento. Es una sentencia de 28 de noviembre de 2023 y es una sentencia peculiar. Se trata de un ayuntamiento belga que decide aplicar lo que ellos llaman una política de neutralidad estricta, que implica que el personal empleado no puede portar ningún símbolo o ni ninguna prenda que ponga de manifiesto cuáles son sus creencias religiosas, sus convicciones ideológicas, su adscripción política. El ayuntamiento quiere implantar una neutralidad estricta, que ni él, que está obligado a respetar la neutralidad, ni sus empleados manifiesten cuáles son sus, ya digo, creencias, convicciones, adscripciones ideológicas, etcétera, etcétera. Se plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esta política de neutralidad es compatible con el derecho de la Unión Europea o, en cambio, implica una discriminación directa por razón de religión o una discriminación indirecta por razón de religión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea descarta, yo creo con facilidad, y aquí podemos estar todos de acuerdo, que haya una discriminación directa, porque no busca tratar peor a personas por tener determinadas creencias. Es un criterio general que se aplica no solo a convicciones religiosas, sino también a otro tipo de convicciones o de creencias, y se adopta la norma desde una posición, por así decir, de imparcialidad frente a las manifestaciones de religiosidad, y por tanto no hay una discriminación directa. Y si se plantea si hay una discriminación indirecta. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a decir que sí, que en línea de principio habría una discriminación indirecta, pero que esa discriminación indirecta estaría justificada y, por tanto, amparada legalmente, y el criterio del ayuntamiento sería legal, porque responde a una finalidad legítima y proporcionada, que es preservar una política y posición de estricta neutralidad del ayuntamiento. A mi modo de ver, esta postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sería válida en el derecho español, porque nuestro sistema constitucional, como decía Isabel muy bien en su exposición, está basado en una serie de pilares que establece el artículo 16 y el artículo 14 de la Constitución, que son la libertad religiosa, la no discriminación, la no confesionalidad y la cooperación. La libertad religiosa en nuestro derecho implica el derecho a manifestar las creencias y a comportarse de acuerdo con ellas, y una persona no vulnera la neutralidad de la institución para la que trabaja por el hecho de portar una determinada simbología religiosa. Es decir, se produciría en un caso de este tipo, lo que se produce es un choque entre una determinada postura que quiere adoptar el ayuntamiento, una neutralidad, y la libertad religiosa de los empleados, y en nuestro derecho primaría la libertad religiosa. Lo hemos visto muy claro en el caso que les ponía del año 2002 del trabajador de la empresa municipal de transportes en Palma de Mallorca, donde ya el Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares dice que no ve impedimento en que esta persona pueda ir a trabajar con la cabeza cubierta. Es decir, nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico establece unas medidas positivas y unas obligaciones positivas de los poderes públicos de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, en el caso de un ayuntamiento, tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en el ayuntamiento. Esta obligación de garantizar la libertad religiosa y la no discriminación por razón de religión se produce tanto en el momento del acceso al empleo público, el caso que poníamos de los procesos selectivos, como durante el desempeño de la actividad laboral, poder llevar una determinada vestimenta, una determinada simbología religiosa, salvo que existan razones de orden público que lo impidan, poder
tener en cuenta las creencias religiosas, algo muy importante en las instrucciones de jornada, a la hora de los días de las festividades, a la hora de las vacaciones, así como ustedes seguro que tienen muy en cuenta las necesidades de conciliación para temas como el teletrabajo, la atención a personas dependientes, la atención a los menores, la atención a personas mayores. El elemento religioso también tiene que tenerse presente en las instrucciones de trabajo y estas obligaciones de garantizar la libertad religiosa y de no discriminar afectan también en el momento extintivo. A ninguna persona se la puede ni sancionar ni despedir en el caso de que sea un personal laboral por razón de sus creencias religiosas. Yo lo último que quería decirles antes de abrir un espacio para el debate, para que nos puedan hacer preguntas o plantear cuestiones, es que sería muy importante desde los ayuntamientos poner en marcha, dentro de sus planes formativos que tengan para la plantilla, tener en cuenta que seguro que como tienen planes para temas como igualdad, diversidad, contemplar también la diversidad religiosa y la igualdad por razón de religión, o que el elemento religioso aparezca, para que las personas sepan cuáles son sus derechos, sepan respetar a los compañeros y sepan también en el desempeño de sus funciones respetar esa neutralidad y tratar a las ciudadanas y ciudadanos que se acerquen al ayuntamiento conforme a las exigencias de nuestro sistema constitucional. Y ya sería ideal, además de las acciones formativas, establecer algún tipo de protocolo de actuación que se tenga en cuenta para que en las condiciones de trabajo en el ámbito municipal se prevean las adaptaciones que sean necesarias para garantizar la libertad religiosa a la hora de establecer turnos de trabajo, cómo tengan ustedes regulado el teletrabajo, el respeto a los días festivos, a la hora de asignar vacaciones, etcétera, etcétera. Yo me detengo aquí, espero que nuestras aportaciones les hayan resultado útiles y en todo caso quedamos a su disposición, bien ahora o bien en el momento que estimen oportuno para responder a sus preguntas y tratar de orientarles y ayudarles en su labor. Muchas gracias.